El primer tema del que vamos a conversar, del que vamos a estar hablando en la tutoría, es la biodiversidad o la diversidad biológica. El concepto de biodiversidad es un concepto muy amplio, pero lo vamos a comenzar a dividir primero, iniciando por las palabras que lo conforman, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de diversidad, hablamos de la variedad, ¿verdad? De la cantidad diferente de cosas que hay en un lugar. Cuando hablamos de la palabra bio, hablamos de la vida. Entonces, si nosotros combinamos estas dos palabras, el resultado va a ser como la variedad o las diferentes especies o animales, insectos que podemos encontrar, ¿verdad? En un mismo lugar. Ese sería el concepto de biodiversidad. ¿Cómo lo podemos ejemplificar, verdad? Podemos decir básicamente que Costa Rica es un país que posee una gran biodiversidad. A pesar de ser tan pequeño, Costa Rica tiene el 6% de toda la biodiversidad del planeta. Entonces, eso básicamente se da porque en Costa Rica, a pesar de ser un país muy pequeño, hay una gran cantidad de hábitats. El hábitat, ahorita lo vamos a conversar, es el lugar donde viven las especies. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica nosotros tenemos bosque tropical lluvioso, tenemos bosque seco, ¿verdad? La geografía de Costa Rica es bastante variada y por lo tanto nos da ese espacio a tener diferentes especies en diferentes lugares. Dice que la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos y sus características y comportamientos. Así como las múltiples formas que pueden adoptar los seres vivos, pues, el nombre procede del griego bios, que significa vida, y logos, que significa estudio o tratado. Y se suele definir un ser vivo como aquel que tiene una estructura compleja, se nutre, se relaciona y se reproduce. Para poder definir nosotros algo como un ser vivo, tiene que cumplir con las necesidades básicas, ¿verdad? Básicamente tiene que nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿verdad? Ya cuando nosotros tenemos algo que cumple con esos cuatro parámetros, podemos definirlo como un ser vivo. No sé si aún me están escuchando, es que me acaba de salir una notificación de que se me cerró la sesión en Zoom. Sí, profe, yo lo escucho. Ok, bueno, continuemos a ver qué pasa. Si tenemos algún tipo de inconveniente, les comunico, ¿verdad? Por medio de la plataforma. Luego, dentro de los temas que también teníamos en esta semana de estudio, teníamos lo que son los diferentes campos de la biología. Acá yo les puse una tablita con algunos de los campos más conocidos de la biología. Por ejemplo, tenemos la botánica, ¿verdad? Que es la ciencia que se encarga de estudiar las plantas. Tenemos la citología, que es la ciencia que se encarga de estudiar lo que son las células y cómo están formadas. La ecología, que es una rama de la ciencia que se encarga de estudiar los ecosistemas. La genética, que es una rama de la ciencia que estudia básicamente cómo se transmiten las características hereditarias de padres a hijos. La biotecnología estudia los procesos de manipulación de la genética de los seres vivos para poder generar algún tipo de mejoras. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo que son productos transgénicos, por ejemplo, el maíz, ¿verdad? El maíz es un producto que puede ser modificado genéticamente para que sea más resistente a ciertos climas, a ciertas enfermedades. Entonces va a un laboratorio, una semilla de maíz, la germinan y comienzan a modificar esas plantas para darles algunas mejoras. La zoología se encarga de estudiar lo que son los animales, ¿verdad? Entonces aquí tiene varias ramas o otras subdivisiones como la herpetología, que van los reptiles y los anfibios, la ornitología, que se encarga de las aves, la ictiología, que se encarga de peces, la mastozoología, que son mamíferos, y la entomología, que abarca todo lo que son los insectos. Luego tenemos la fisiología, que es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar las funciones de los órganos, ¿verdad? Cómo funcionan los órganos de cada uno de los seres vivos. La anatomía estudia la forma y estructura de los órganos y sistemas. La parasitología, como la palabra lo dice, la mayoría de prefijos nos van a definir qué es lo que estudia cada ciencia. La parasitología en este caso estudia lo que son las formas de vida de los parásitos. La taxonomía es una ciencia que se encarga de clasificar, ¿verdad? Y describir los nombres de cada uno de los organismos que se van descubriendo. La biofísica es la ciencia que estudia las propiedades, movimiento y energía de los seres vivos. Entonces, con esto tenemos ya definido dos cosas. Primero, lo que es el concepto de biología
¿verdad? ¿Qué significa? Que es biodiversidad también, y ahora agregamos los campos en los que la biología tiene énfasis o logra abarcar. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Todo claro? De momento sí, de mi parte. Ok, perfecto. Vamos a continuar. ¿Verdad? Aquí hablamos otra vez de lo que es la biodiversidad. Y dice que es toda la variedad de vida que se consideran especies de diversidad de especies, de genes y de ecosistemas. En la imagen nosotros podemos ver una gran cantidad de animales diferentes, ¿verdad? Haciendo alusión a ese concepto de biodiversidad. Tenemos mamíferos, tenemos aves, de todo, ¿verdad? En ese cuadrito, reptiles también. Eso es biodiversidad, porque es una gran cantidad de especies diferentes en un mismo lugar. ¿Qué es una especie? Bueno, una especie es un conjunto de individuos que tienen interacciones genéticas, evolutivas y ecológicas. O sea, básicamente son individuos que se pueden reproducir entre sí y además dejar descendencia. Se distinguen unas de otras por las adaptaciones, que pueden ser anatómicas, fisiológicas y etológicas o de comportamiento. Dice que son el resultado del proceso de adaptación de los seres vivos. Digamos, en relación a esto, podemos decir que se cree que todos los seres vivos provenimos de un antepasado común, pero que estos seres vivos, digamos, fueron evolucionando de diferentes maneras según sus necesidades y las capacidades de adaptación de cada uno de ellos. Entonces, fueron desarrollando distintas habilidades, ¿verdad? O tomando formas diferentes dependiendo de cada una de las necesidades que tenía cada ser vivo. Ecológico de población. Dice que el ecológico de población es un conjunto de individuos con interacciones genéticas, evolutivas y ecológicas en un espacio de tiempo determinado. Por decir algo, una manada de perros, ¿verdad? Sería un ecológico de población o una población de perros. Es una población de individuos que comparten la misma especie. Puede haber una población de ratas, una población de cucarachas, ¿verdad? Son ecológicos de población. Una comunidad biológica dice que corresponde al nivel de organización que consta de varias poblaciones que interactúan en un grado variable y coexisten en una misma región. Cuando nosotros hablamos de una comunidad biológica, hablamos de un entorno delimitado físicamente, o sea, nosotros podemos decir la provincia de Punta Arenas o Punta Arenas Centro, y luego a ese entorno físico le agregamos diferentes especies. Si nosotros queremos ser más específicos, podemos decir el estero de Punta Arenas. Ya nosotros delimitamos el área, ¿verdad? Que abarca esa comunidad, que sería el estero de Punta Arenas. Y en este caso nosotros podemos comenzar a citar algunas de las especies que conviven en ese estero. Por ejemplo, en el estero nosotros tenemos lagartos, tenemos peces, cangrejos, chuchecas, insectos, hay monos que viven en el manglar, mapaches, hay una gran cantidad de especies diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando muchas especies diferentes se juntan en un lugar, vamos a dar origen a una comunidad biológica. El hábitat, como les mencionaba antes, es el espacio con características bióticas y abióticas. La palabra biótica significa características con vida y abióticas, características que no tienen vida, que ocupa una especie en un ecosistema determinado. O sea, prácticamente el hábitat es el lugar donde nosotros vivimos. ¿Cuál sería, por ejemplo, el hábitat de nosotros? Donde está ubicada nuestra casa, ¿verdad? Ese sería el hábitat. El nicho ecológico, por otra parte, dice que son todos los factores bióticos y abióticos que una especie necesita para poder vivir y cumplir funciones dentro del ecosistema. Recuerden que cada uno de los seres vivos que habita el planeta Tierra tiene diferentes funciones. Por ejemplo, la abeja, la función principal de la abeja es polinizar las flores para poder obtener frutos de los árboles, ¿verdad? Y de las plantas. Entonces, cuando nosotros hablamos de nicho ecológico, hablamos o nos referimos directamente al trabajo que realiza cada uno de estos especies en el medio ambiente.
Entonces, hábitat, lugar donde vivimos, nicho ecológico, el trabajo que realiza cada uno de los seres vivos. Luego tenemos características de los seres vivos, ¿verdad? Esas son características que definen a los seres vivos. Dice que tienen organización, o sea, los seres vivos tienen una estructura organizada y podemos partir de la célula. La célula es el ser vivo más pequeño y menos complejo que nosotros podemos encontrar. Luego tienen irritabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que responden a estímulos del medio ambiente. Por ejemplo, cuando las plantas están faltas de luz y hay una ventana cerca, esas plantas comienzan a crecer en dirección hacia donde obtienen más luz solar, porque la necesitan para realizar el proceso de fotosíntesis. La reproducción es una característica de los seres vivos, o sea, tienen la cualidad de producir descendencia, ¿verdad? Similar a ellos. El crecimiento, van multiplicando su número de células a partir del momento que nacen, entonces esto les permite crecer en tamaño. El metabolismo, dice que el metabolismo básicamente es la velocidad con la que nuestro cuerpo o el cuerpo de los individuos puede procesar las sustancias que consume, ¿verdad? Entonces, eso sería el metabolismo. Por eso cuando uno le dicen, es que usted tiene el metabolismo muy lento. ¿Qué quiere decir un metabolismo lento? Que todo lo que usted se come va a durar mucho, le va a tardar mucho tiempo en procesarlo. La adaptación es otra característica de los seres vivos y nos menciona que tienen la capacidad para adaptarse y sobrevivir en un ambiente determinado. Por ejemplo, los seres humanos. Ustedes pueden ver que hay seres humanos viviendo prácticamente que en todo el planeta y han tenido la capacidad para adaptarse ya sea al frío, como los esquimales, que han desarrollado una capa de grasa mucho más gruesa que la de los seres humanos normales. También tenemos algunos seres humanos que viven en los desiertos, ¿verdad? Entonces tienen una tolerancia de calor más alta que la de los seres humanos normales. Y así en diversas zonas. Tenemos la capacidad de adaptación. Luego lo que es el movimiento, ¿verdad? Todos los seres vivos tienen la capacidad o la facultad para desplazar su cuerpo de un punto a otro. Y ustedes me van a decir, profe, pero es que las plantas no se desplazan. Y sí, las plantas sí logran desplazarse. Ellas se pueden desplazar de dos formas, mediante extensiones de ramas, ¿verdad? Ramificaciones. Pueden ir generando ramas hacia el lugar donde quieren estar. Y segundo, por medio de lo que es la diversificación radicular, que es que las plantas van generando raíces. Entonces, estas raíces les permiten brotar en lugares, ¿verdad? Diferentes a los que están ubicados. Los ecosistemas. Dice que los ecosistemas es un conjunto formado por seres vivos y medio físico. Cuando nosotros unimos el medio físico, que en este caso es el estero, con los seres vivos que habitan ahí, vamos a obtener un ecosistema. Los seres vivos del ecosistema dice que se agrupan en especies, que habíamos hablado que las especies serían miembros que tienen características similares y se pueden reproducir entre ellos. Y luego tenemos las poblaciones, ¿verdad? Que son estos grupos de especies, diferentes, las mismas especies unidos que viviendo en un mismo lugar. Y las comunidades, que son grupos de especies diferentes que también habitan en un mismo lugar. El medio físico, ¿verdad? Tenemos dos tipos, terrestres y acuáticos. Y la relación entre el medio físico y los seres vivos es que influyen, por ejemplo, cuando tenemos las vacas pastoreando. Entonces, ¿cuál es la influencia del ser vivo sobre el medio? Que comienzan a comerse la vegetación, ¿verdad? Entonces, esto sería una influencia directa que tienen las vacas sobre la vegetación del medio físico. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Si voy muy rápido, ¿tienen alguna consulta? Me pueden decir, ¿verdad? Para retomar. Tenemos luego lo que son los diferentes niveles de biodiversidad. Tenemos la diversidad genética, que habla de lo que es el éxito y la supervivencia de una especie para poder adaptarse, ¿verdad? E ir cambiando durante un lapso de tiempo. La diversidad genética básicamente nos permite decir que si nosotros en una comunidad o en una población de animales tenemos diversidad genética o varios genes, o sea, animales que no son familias estrictamente entre sí, este banco de diferente información genética nos va a permitir que durante el plazo del tiempo se generen mejoras en esa población.
A diferencia de una población donde todos son familia. Y si ustedes comienzan a cruzar familia entre familia, van a comenzar va a aparecer problemas, algunas deformidades, algunos individuos que no nacen correctamente, ¿verdad? Que no tienen todas las capacidades o así. Entonces, por eso es importante que en las poblaciones hayan individuos que tienen diferentes características genéticas. La diversidad de especies nos habla sobre la variedad y abundancia relativa de las diferentes especies que comprenden una comunidad. Son importantes para la integridad y en ocasiones incluso para la supervivencia de la comunidad. O sea que si hay algunas comunidades que dependen de tener varias especies para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque hay procesos que se conocen como procesos de simbiosis donde las especies diferentes interactúan entre ellas y se genera algún tipo de beneficio, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que es la diversidad de especies. La diversidad de ecosistemas nos habla de la cantidad diferente, ¿verdad?, de medios físicos combinados con los seres vivos que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, las comunidades protegen los ecosistemas al brindar servicios como sombra, degradar los desechos y generar oxígeno. Tenemos diferentes especies que se encargan de esas funciones. Por ejemplo, los árboles son una especie que se encargan de brindar la sombra. Luego, algunos organismos como los escarabajos o las bacterias se encargan de degradar los desechos. Y las plantas más pequeñas también nos ayudan a generar lo que es el oxígeno que todos los demás seres vivos respiramos. La importancia de la diversidad biológica. Tenemos 4 puntos que nos ayudan a enfatizar cuál es la importancia de tener una diversidad biológica. La primera dice que garantiza el equilibrio de los ecosistemas. La segunda nos habla de que regula el correcto funcionamiento entre las especies y sus relaciones o interacciones con el medio ambiente. La tercera dice que contribuye con la supervivencia de cada especie. Y la cuarta que nos provee de bienes necesarios como gases, minerales, nutrientes, así como materias primas para la industria, ya sean telas, ¿verdad? Pieles, carne, entre otros. Acá tenemos lo que son los usos prácticos de la biodiversidad. Cuando hablamos de usos prácticos, nos dividimos en dos partes. Servicios que podemos obtener de la biodiversidad, que serían los servicios directos o los servicios indirectos. Los directos es lo que podemos extraer directamente de la naturaleza. Alimento para plantas y animales, ¿verdad? Materiales de construcción como madera, también la arena, la piedra, todos estos materiales pues, los extraemos directamente. Las fibras, ¿verdad? Y combustibles, plantas medicinales y reabastecimiento de oxígeno son sustancias directas. Y los servicios indirectos, ¿verdad? Mantenimiento y fertilidad del suelo, la polinización, la dispersión de semillas, control de erosión, control de plagas, el hábitat silvestre, control de la contaminación, depósito de genes, la regulación del clima, ¿verdad? Todos estos son servicios indirectos que nosotros obtenemos. Cuando hablamos de servicios indirectos, son aquellos servicios que no se obtienen o se generan directamente de, de la naturaleza, pero que sí de alguna manera están relacionados, ¿verdad? Indirectamente, como la palabra lo dice, con la naturaleza. Luego vamos a hablar de lo que son los factores que afectan a la biodiversidad. El primero de ellos, y más importante, creo yo, ¿verdad? Es el cambio climático, que dice que el cambio climático son las alteraciones en las condiciones climáticas de las áreas geográficas donde viven especies. A veces fuerzan a las migraciones, también puede generar inundaciones, ¿verdad? Que acabe totalmente o parcialmente con el hábitat de algunas especies, entre otros. La persecución directa de especies y la sobreexplotación, ¿verdad? Hay algunas especies que son muy codiciadas, por ejemplo, los elefantes o los rinocerontes, por algunos materiales que tienen ellos en los cuernos, ¿verdad? Como el marfil. Entonces, esto los hace sumamente codiciados para su venta, su comercialización, y esto genera, ¿verdad?, la disminución de la cantidad de individuos de esas especies. La destrucción y la fragmentación de hábitats es cuando el ser humano interactúa directamente con el medio o el ecosistema y, por ejemplo, hace una carretera en medio de un bosque. Entonces va a fragmentar ese bosque en dos partes. Y tal vez los recursos como el agua, los alimentos, no queden divididos de manera equitativa, sino que queda una parte en un lugar y la otra en otro. Entonces los animales ya sufren lo que es una fragmentación de hábitats. Esto va a generar peleas, ¿verdad? Por los recursos que quieren obtener entre otros.
Luego las especies invasoras, que son especies que no son originarias de un lugar, sino que vienen o son extraídas de otro lugar y se traen. Por ejemplo, los hipopótamos de Pablo Escobar, ¿verdad? Que los vemos nosotros en Colombia. Esos hipopótamos claramente no son originarios de Colombia, pero se convierten en una especie invasora. ¿Por qué? Porque no tienen un depredador natural que los controle. Entonces comienzan a acabar con todos los recursos que se encuentran en el cauce del río donde viven. Tenemos la agricultura intensiva, que son las grandes extensiones de siembra, ¿verdad? Que utiliza el ser humano para producir alimentos. Entonces, esto conlleva una gran área de deforestación, porque muchas zonas que antes eran bosques se han ido deforestando para poder realizar lo que son los cultivos, ¿verdad? Entonces, esto va deteriorando el medio ambiente o la biodiversidad. Y entre otros tenemos la actividad económica como tal, ¿verdad? Y cómo nos desarrollamos nosotros como seres humanos, ya que nosotros, la expansión de los seres humanos, ha ido generando la destrucción del medio ambiente y por lo tanto afectando directamente lo que es la biodiversidad. La sobreexplotación de recursos, por ejemplo, que utilizamos gran cantidad de madera que talamos, alguna de manera ilegal, para construir muebles o casas, ¿verdad? La contaminación que generamos a la hora de producir nuestros bienes por medio de las fábricas que utilizan combustibles, los autos, ¿verdad? Que también utilizan combustibles fósiles para poder moverse. Todo eso son, como factores que nosotros realizamos que van afectando indirectamente lo que es la biodiversidad. Luego, bueno, ahí ya cerramos con el tema de lo que es la biodiversidad. Ahora vamos a entrar a la parte de las adaptaciones. Dice que una adaptación biológica es una estructura anatómica, proceso fisiológico o rasgo del comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un periodo mediante la selección natural, de tal manera que incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito. Si nosotros decimos que es una adaptación en palabras simples, podemos decir que es la mejora que sufre un individuo a través del tiempo para poder sobrevivir al medio donde vive. Entonces, ejemplificándolo, si nosotros tenemos, vamos a ver qué animal conocemos que ha sufrido adaptaciones. Vamos a hablar de un animal que habita en Costa Rica, es el jaguar. Entonces, ¿cómo podemos describir la adaptación del jaguar? La adaptación del jaguar se ha dado porque él ha generado una pigmentación o unos colores en su piel que le permiten camuflarse con el entorno para poder cazar de una mejor manera, ¿verdad? Para que las presas que él va a cazar no lo logren detectar. Entonces, esto sería una característica, ¿verdad? Anatómica. ¿Por qué? Porque cambian lo que son las características físicas para poder adaptarse al entorno. Tenemos tres tipos de adaptaciones: las morfológicas o estructurales. Cuando nosotros hablamos de morfológicas o estructurales, hablamos de cambios físicos, ¿verdad? Que presentan los organismos en su estructura externa, o sea, que nosotros podemos ver. Todas las adaptaciones morfológicas nosotros las podemos ver a simple vista. Por ejemplo, el camuflaje, ¿verdad? Esa sería una de tipo morfológico. La fisiológica o funcional no se pueden ver a simple vista porque son adaptaciones que influyen directamente sobre el funcionamiento de algunos órganos. Por ejemplo, la generación de toxinas, ¿verdad? En las serpientes o en otros individuos, otras especies, es una característica de tipo fisiológico. De igual manera, hay otras especies como las iguanas de Galápagos que tienen la capacidad de sobrevivir a altas concentraciones de sal en su piel. Entonces, esto les permite bucear para obtener recursos o alimento, entre otros, ¿verdad? Entonces, son unas iguanas que pueden entrar y sumergirse debajo del agua gran cantidad de tiempo para poder alimentarse de las algas que hay debajo del mar, ¿verdad? Entonces, son las iguanas de Galápagos. La etológica de comportamiento son aquellas que implican una modificación en el comportamiento de los organismos. En este caso, podemos hablar, por ejemplo, de los hatos de ganado que cuando sienten que hay un depredador cerca, hacen un círculo, ¿verdad? Y dentro del círculo quedan las crías más pequeñas o los individuos más vulnerables para que los más fuertes los rodeen y permitir un tipo de defensa, ¿verdad? Y evitar a los depredadores. Bueno, muchachos, no sé hasta este punto si alguno tiene alguna duda o algún comentario con respecto a la materia de esta semana. Vamos a pausar la grabación.